Le doy la bienvenida a todos y a todas los que nos acompañan hoy y especiales agradecimientos a nuestros invitados a quienes voy a presentar. Hoy día estamos en un web con el Data Observatory. El Data Observatory es una institución académica, parte de una política pública que nace del Estado, con el fin de crear una institucionalidad con infraestructura para manejar grandes bases de datos, ¿ya? Es un centro financiado por el ANID y tiene por objetivo garantizar datos de calidad que sean accesibles, interoperables, reutilizables y esenciales para acelerar el descubrimiento. Promueve la colaboración multidisciplinaria, la innovación, la ciencia y la tecnología a través del análisis de grandes bases de datos y la gestión de estos datos. El objetivo de este webinar es darles a conocer el potencial de los datos de libre acceso y del trabajo que realiza el Data Observatory y cómo este puede ayudarnos a acceder a diferentes datos y también proponer nuevas ideas y colaboraciones en conjunto con ellos. Nosotros desde el proyecto de Ciencia Abierta, acá en la Biblioteca de la Universidad de los Andes, estamos colaborando con Data Observatory en el proyecto mismo, y cuando aprendimos todas las cosas interesantes que hacen y todo el gran potencial que tiene, la gran cantidad de datos que ellos manejan, pensamos que era de mucho interés el poder compartirlo con el resto de la comunidad universitaria. Así que muy bienvenidos. Ahora les presento a nuestros expositores. Tenemos a Rodrigo. Rodrigo Roa es abogado, actualmente director ejecutivo del Data Observatory. Su misión es liderar y gestionar a los diversos stakeholders, proyectos, equipos, recursos y alianzas estratégicas de esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como les contaba, conocimiento e innovación del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y así también como Amazon Web Services y la Universidad Adolfo Ibáñez. Rodrigo cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en el ámbito de la gestión, desarrollo y asesoría en empresas e instituciones públicas y privadas. Es mentor de Open Book Chef de la Universidad de Chile y de KnowHub Chile. Además, es Anti-Bias Ambassador de Theodora AI, una plataforma que busca reducir los sesgos de la inteligencia artificial. A lo largo de su trayectoria ha adquirido competencias respecto al acceso abierto a la información y estándares internacionales en datos, temas regulatorios, en tecnologías y transferencia. Además, cuenta con acreditación internacional en dirección estratégica y diplomado en gerencia pública. Luego de la presentación de Rodrigo, vamos a escuchar a Dylan Craven, que nos va a presentar un ejemplo aplicado de cómo el Data Observatory ha influenciado en su investigación. Dylan es profesor asociado del Centro GEMA de la Universidad Mayor e investigador asociado del Data Observatory. Su trabajo se centra en entender los patrones temporales y espaciales de la biodiversidad y sus implicaciones para la conservación y la sostenibilidad. A través del uso de aproximaciones de la ecología funcional y la macroecología, Dylan investiga cómo las comunidades de especies responden a cambios ambientales y qué factores determinan su dinámica a distintas escalas de tiempo y espacio. Bien, sin más, voy a dejar ahora a Rodrigo. Van a tener ambos expositores 30 minutos para presentar. Las preguntas las pueden hacer a través del chat. Hay un chat específico de preguntas y respuestas donde yo voy a ir recopilando y vamos a tener aproximadamente entre 10 a 15 minutos al final de la presentación para poder responderlas. Así que con eso dejo a Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Tienes que desmutearlo, Javi, parece. Está muteado Rodrigo. Ahí, dale, Rodrigo. Ahí sí, súper. Ahí sí. Muchas gracias, Carolina. Bueno, primero agradezco mucho la invitación, tanto a Dylan como a mí, de parte de la Dirección de Biblioteca y también a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo para poder hablar un poquito de lo que estamos haciendo en el Data Observatory. Necesito permiso para compartir, porque eso es lo único que me falta para iniciar la presentación. Por favor. Todavía no lo tengo. Javi, te está gestionando el permiso, qué raro, lo habíamos probado, pero no. Ahí estoy, ahí está el ¿Ahí permiso. está ahí? Ya, Súper. dale. Ya, ustedes me avisan, por favor, si se ve. Sí, ahí se ve bien. Se ve, luz, cámara y acción. Empezamos entonces. Bueno, Data Observatory, como bien dijo Carolina, es un centro tecnológico y en particular hoy día vamos a hablar de
los datos y el conocimiento para liderar el futuro. Es un centro tecnológico que está dedicado a generar valor y promover el desarrollo sostenible basado en evidencia mediante la gestión de grandes volúmenes de datos, garantizando su encontrabilidad, su accesibilidad y también la interoperabilidad y la reutilización. Esto mediante estándares globales y instituciones que también avalan que el Data Observatory esté cumpliendo con esos objetivos. Fuimos creados en el año 2019 como una iniciativa de Estado que convoca al ente público a través de dos ministros, ministros, y también instituciones privadas como es AWS, Amazon Web Services, y también, en este caso, la Universidad Adolfo Ibáñez. Los objetivos, a modo muy general del Data Observatory, primero es el manejo integral de grandes volúmenes de datos que requieran una curaduría en distintos ámbitos de las ciencias. Y sus ejes principales son la gestión del conocimiento, el desarrollo de soluciones y también la articulación del ecosistema de datos. Y lo que esperamos es, a través de la ciencia de datos, a través de la indexación de datos y también de la conversación que pueda existir entre distintos repositorios y plataformas donde se alojen datos, es el desarrollo sostenible y a través de estos, los datos transparentes, confiables, fomentar las políticas públicas basadas en estos. Y también facilitar la adopción responsable de tecnologías digitales como es la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? En el sentido en que si tenemos datos que son confiables y transparentes, podemos ir eliminando sesgos en esta materia. Algunos principios, ya que hoy día vamos a enfocar esta presentación más que nada en los datos y en algunos proyectos del DO, y cuál es el aporte que el Data Observatory puede propiciar a la comunidad académica, a investigadores. Primero es que debemos realizar parte de nuestras tareas, es una correcta gestión del flujo de los datos. De tal forma que estos datos puedan ser disponibilizados y puedan encontrarse con facilidad a través de estos principios que son los famosos llamados principios FAIR, que obedecen a este acrónimo de Findability, Accessibility, Interoperability y Reusability. Los datos, por tanto, tienen que ser confiables, transparentes, seguros y de calidad. Eso es lo que nos interesa cumpliendo con este estándar FAIR y contribuir, por tanto, a la implementación de la ciencia abierta. El dato tiene distintas etapas. Estas etapas para el quehacer del Data Observatory no necesariamente son secuenciales. Nosotros nos tenemos que vincular con distintas instituciones públicas, privadas, científicas, centros de investigación y otros para poder adquirir datos sin perjuicio de que podamos cosechar datos de otros repositorios. Y después vienen las etapas de curaduría o depuración de datos, de poder almacenar estos datos y poder integrarlos con distintas fuentes de información, también procesarlos y después generar herramientas de análisis, de visualización y interpretación donde la comunidad, tanto científica, tiene una participación mayor, ya que pueden trabajar y disponer de bases de datos curadas y al mismo tiempo de herramientas que les permiten llegar a objetivos mucho más claros que poder ellos mismos tratar en tiempo real, ya que trabajamos en nube, con los datos a disposición. Y lo que es la interpretación, ya más que nada es una bajada a la gestión de investigadores y también de tomadores de decisión frente a evidencia empírica que les permita tomar algún tipo de decisión frente a alguna materia o la generación de políticas públicas. A modo de contexto, Data Observatory ya es, bueno, es un centro tecnológico, como indicó Carolina y yo en el principio. Contamos con más de 115 publicaciones en revistas indexadas, también dentro de lo que son nuestros pilares, que está la formación de capital humano avanzado. Contamos con 19 profesionales e investigadores en formación. Hemos realizado 21 capacitaciones externas en estos últimos 2 años y medio y más de 40 capacitaciones tanto al equipo del DO, de ingeniería, como también a distintos científicos. Acá cabe aclarar que el Data Observatory es un equipo multidisciplinario donde hay ingenieras, ingenieros y donde hay investigadores de distintas áreas que están interesados en datos para concretar su investigación. Acá quería mostrarles lo que ha sido desde el origen hasta la fecha, distintos proyectos que hemos ido realizando con instituciones públicas y con instituciones privadas y fondos concursables que se nos han ido adjudicando desde un tiempo a la fecha.
Nuestras áreas de investigación y desarrollo las concentramos principalmente en estos 4 grupos. Hoy en particular voy a pasar muy rápido porque me interesa también que podamos aprovechar el tiempo con preguntas y también con temas que son de interés de investigadores respecto del quehacer del DEO. Nuestras áreas principales son la astronomía, la observación terrestre, áreas de recursos naturales, biodiversidad y también datos estadísticos que tengan que ver con la sociedad. ¿Cómo podemos generar herramientas de visualización para tomadores de decisión en particular? Ahora, perdón, estas áreas se vinculan entre sí en la medida en que, por ejemplo, con información satelital, sí podemos generar datasets o herramientas que nos permiten también el estudio de áreas de biodiversidad o recursos naturales. Lo mismo de sociedad con impacto que han tenido, por ejemplo, fenómenos migratorios en distintas ciudades. En el área de astronomía, simplemente comentarles que tenemos un proyecto con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, con el Instituto de Milenio de Astrofísica, que es el proyecto ALERCE. Y este proyecto, bueno, a través de herramientas de Machine Learning y también herramientas de inteligencia artificial, lo que hace es procesar y clasificar rápidamente eventos astronómicos. Se ha transformado dentro de ya en la comunidad astronómica como uno de los 7 brokers oficiales para el descubrimiento de nuevos fenómenos astronómicos. Así es como se muestra, y ahí abajo está el vínculo hacia la página web alerce.science, donde podemos ver una clasificación de estos eventos para poder distinguir si se trata de explosiones de estrellas, de supernovas en este caso, o también del descubrimiento de exoplanetas. Y lo que le permite a la comunidad científica con mayor exactitud es poder encontrar estos eventos y poder analizarlos con mayor detalle. En cuanto a materias de observación terrestre, bueno, en una alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez y también con la Agencia de Investigación Australiana CSIRO, desarrollamos un cubo de datos. Esto es una especie de hub que integra información satelital y que permite estudios como el impacto del calentamiento global, lo que también esto afecta al medio ambiente. También podemos hablar de desastres naturales y también no solamente naturales, sino que incendios. Es una herramienta que nos ha servido muchísimo para poder ir levantando cierta información que se nos ha ido requiriendo, por ejemplo, en el caso de las inundaciones, para ver fenómenos antes de las inundaciones y después, cómo el caudal de los ríos sube y en qué dirección y cómo va cambiando, a modo de ejemplo. Aquí una pequeña presentación de lo que es el DataCube, perdón, ahí la embarré. No, aquí está. No sé si ven, esta es una simulación, la experiencia usuario de lo que es la herramienta. En este caso, bueno, DataCube accede a información satelital que es abierta, proveniente de las agencias espaciales, tanto de la ESO como también Landsat, Sentinel, bueno, son parte de la ESO, y ya encontramos imágenes que están depuradas, que no tienen nubosidad, sino que reflejan netamente el territorio, y con distintas capas también se puede llegar a distintos análisis, por ejemplo, concentración de localidades, concentración de distintas densidad de agua, por ejemplo, que está destacada ahí en los colores más intensos, y también imágenes comparativas como esta, que es un clásico ya a esta altura, que muestra la laguna de Aculeo desde el año 2013 con una comparación del año 2021. Afortunadamente, con las últimas lluvias de los últimos años, esto ha menguado, pero permite, como les decía, poder comparar imágenes donde haya pasado el satélite. Si el satélite pasó ayer, estas imágenes se pueden recuperar hoy. Bueno, hablando de recursos naturales, tenemos también distintos convenios de colaboración con instituciones públicas. Una de ellas es el Cernapesca, pero también con CERNAC, con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con el Instituto Nacional de Estadística y otros. De tal forma de poder levantar distintas bases de datos y generarles herramientas a estas instituciones para que puedan disponerlas de mejor medida. Este es un pantallazo, ahí está también el vínculo para la página web, anuario cernapesca.observatory.net, donde está toda la información desde el año 2000 a la fecha respecto a desembarques pesqueros, clasifica de acuerdo a lo que es el tipo de producción,
el tipo de embarcación y también por distintas regiones. Este es un ejemplo claro de cómo quizás a través de la ciencia de datos, de manera simple, podemos ayudar a una institución pública como el Cernapesca a avanzar a lo que es el proceso de transformación digital, ya que esto antes era un libro y el 2014 pasó a ser una memoria en PDF. Ahora es totalmente interactivo y estos datos son descargables a través de la página web. En materia de sociedad, para ir un poquito más rápido, porque me quiero centrar en otras cositas, también tenemos un proyecto con Conecta Logística, que es una fundación al alero del Ministerio de Transporte, que también vela por la optimización de los flujos de carga y de transporte urbano. Nosotros acá levantamos en base a la información proveída por distintos actores de logística un heatmap que indica zonas de mayor concentración en despachos según hora, según tipo de vehículo que va descargando y también según el tipo de peso de la carga que se está llevando. Por tanto, estas herramientas que de alguna u otra forma para nosotros son simples, para algunos sectores, sobre todo el sector público, son herramientas indispensables para la toma de decisiones, en este caso en materia de transporte urbano, por ejemplo, y en el diseño de lo que pueden ser calles u otros. Un proyecto muy relevante para nosotros y que cumple con el objetivo de poder poner a disposición grandes bases de datos es el catálogo del Data Observatory. Nuestra idea es cumplir con estos principios, que es la encontrabilidad, la accesibilidad, la interoperabilidad de los datos y también con el reuso, entregando a distintas instituciones que quieran asociarse a nuestro consorcio estos identificadores digitales que nos permiten asignarle un número de root, por así decirlo, a cada uno de estos artefactos o documentos o soluciones, tanto las publicaciones, que no necesariamente todas las publicaciones pueden obtener un DOI a través de la publicación en revistas indexadas, sino que nosotros también podemos proveer de DOIs, también a los mismos datasets, y a las plataformas que se vayan creando. Me quedan 3 minutos, así que me voy a apurar un poquito. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros para demostrarle a la comunidad académica, a investigadores? Primero, que nosotros colaboramos entre distintos sectores, articulamos tanto en el sector público, en el sector privado y también a través de universidades y centros. Somos parte de consorcios internacionales como lo es CODATA, como es Research Data Alliance y como también es DataCite, proveedor de DOIs, de objetos digitales o de identificadores persistentes. Y también realizamos estas plataformas tecnológicas avanzadas de tal forma que podemos disponer en la comunidad científica de diversos tipos de datos o ayudarle a distintos investigadores a trabajar en sus mismas bases de datos y poder disponerlas y poder aumentar el conocimiento entrando en este sistema de FAIR. La plataforma de datos abiertos que queremos hacer también quiere cosechar los repositorios de distintas universidades, tanto nacionales como en el mundo, para que el conocimiento sea fácil de encontrar por cualquier investigador en el mundo y que se puedan usar bases de datos o se puedan usar publicaciones de investigadores a nivel local. Y otra de las cosas es que junto a la Universidad de los Andes participamos en lo que es la redacción de la propuesta para la implementación de una política de datos FAIR en Chile, propuesta que ha tenido una recepción increíble por parte del Ministerio de Ciencia y también por parte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y de otros servicios públicos en implementar una política de gobernanza de datos a nivel país basada en estos principios. Algo de esto va a hablar Dylan, pero ¿cuál es nuestro aporte en concreto? Es que somos ya parte de un ecosistema de datos, donde les hablé de los principios FAIR, somos parte de este consorcio de DataCite y también somos líderes de un consorcio acá en Chile y propendemos a los datos abiertos bajo ciertas premisas, cuáles los datos pueden ser abiertos lo más ampliamente posible, pero también cuando son datos de carácter sensible, son datos de carácter personal o datos de defensa o seguridad, tienen que ser necesariamente lo más cerrado también. Bueno, y a través de la investigación y la generación de conocimiento estamos desarrollando nuestro catálogo. Somos el articulador entre distintos sectores. Hacemos charlas, como les comenté, hacemos inducciones y también capacitación en distintas herramientas
tanto por ejemplo, en datos tabulares, con herramientas introductorias de Python, etcétera, sin necesidad que haya un conocimiento previo en estas plataformas. Y también constituimos un comité científico en el DO que va analizando las tendencias y viendo cómo los datos efectivamente son un aporte hoy y un insumo indispensable para la generación de inteligencia artificial, a modo de ejemplo y también de tendencia hoy día en lo que es áreas de la ciencia, sin perjuicio de que también los datos pueden fomentar en una buena estandarización el desarrollo de otras ciencias y a través de la capacitación y talento. Y creo que estoy con el tiempo, sí, me pasé 20 segundos, así que muchísimas gracias a todos por estar y Gracias, espero que Rodrigo. haya sido claro. Súper, igual vamos a tener unos minutitos al final para preguntas, así que les recuerdo, si tienen preguntas, que las vayan anotando en el chat de preguntas y respuestas y las vamos a recoger al final. Ahora le damos el pase a Dylan, que nos va a contar de su experiencia trabajando con el Data Observatory en su área de investigación. Ya, gracias por la introducción y gracias a todos por su tiempo el día de hoy. La idea principal de esta charla es cómo hacerle una bajada desde una perspectiva de un académico insertado en el sistema chileno de ciencia, y voy a dar de ejemplo un proyecto que nació de un proyecto Fondesit, y como en conjunto con el DO lo hemos llevado a cabo en colaboración en los últimos 2 años. Rodrigo, la próxima diapo, por favor. Y entonces, en el caso mío, yo trabajo en lo que es la biodiversidad. Una gran parte de mi trabajo consiste en abordar una pregunta tan sencilla como qué tanto sabemos de la biodiversidad. O sea, donde hay agregaciones de conocimiento, o sea, donde sabemos más de la biodiversidad y donde tenemos brechas de información. O sea, y que esas brechas de información tienen mucha relevancia cuando llega el momento de hacer predicciones a futuro, porque si no sabemos qué hay, cómo podemos hacer predicciones de lo que habrá el día de mañana o cómo responderá la biodiversidad a cambio climático, a cambio de uso de suelo, etc. Siguiente, porfa, Rodrigo. Bueno, entonces, como yo trabajo con árboles, bueno, trabajo con árboles por diferentes razones, pero es uno de los grupos más emblemáticos de la biodiversidad, porque en teoría es un grupo súper bien estudiado. Sin embargo, a pesar de 400, 500 años de estudio, sabemos relativamente poco de su biodiversidad. Acá tenemos una figura demostrando diferentes facetas de esta biodiversidad. Arriba tenemos una aproximación de cuántas especies arbóreas tienen registros en la plataforma de GBIF, que es como la plataforma internacional de registros de biodiversidad, incluyendo plantas. También tenemos datos de rasgos funcionales, que voy a explicar un poco más a continuación, datos de secuencia genéticas en GenBank, datos de parcelas que monitorean cambios espaciales y temporales de biodiversidad en SPLOT, y por último tenemos la lista de especies cubiertas por la lista roja, que es una lista compilada por la Unión de Conservación Global. Y entonces ya cuando combinamos toda esa información, solo tenemos una cobertura de aproximadamente 30% de la especie arbórea a nivel global, y eso significa que para la gran mayoría de la especie arbórea solo sabemos un poquito. En lo que compete a mí o a mi investigación, yo trabajo con rasgos funcionales, que son medidas morfológicas, fisiológicas, etcétera, que nos permiten entender un poco más el papel ecológico de cada especie en un ecosistema. En este caso, hicimos un análisis con la misma idea de conocer cuáles son los rasgos que tienen mejor cobertura en bases de datos abiertas a nivel global, y encontramos que había muy poca información de esas especies
En el mejor de los casos tenemos densidad de madera para el 13% de las especies arbóreas, que son como casi 60.000 a nivel global. Y si bien tenemos un poco más de información arriba, conocemos aún menos información de lo que hacen los árboles bueno, en el suelo, ¿no? Cómo interactúan con micorrizas, cómo exploran o explotan los nutrientes de suelo. Siguiente diapo, por favor. Y entonces, ya llegando a Chile, como se notan, no soy chileno, llevo un poco más de 5 años acá en el país, y me dio la curiosidad de ver cómo, si esa información, o sea, la falta de información, la brecha de información, si también existían con las especies arbóreas y arbustivas acá en Chile. Y efectivamente encontramos ese mismo patrón fractal, o sea que el mismo patrón de la brecha de información de brascofuncionales también aplica en el caso chileno. Y eso me motivó a empezar a compilar información, porque ya cuando empecé a buscar información de altura, peso de semilla, había algo de información, pero estaba súper dispersa. Tenía que pasar horas y horas googleando libros, tesis, etcétera, y no había un solo lugar donde esa información estaba compilada. Siguiente, por favor, Rodrigo. Y entonces ese bueno, fue una volada entre un colega y amigo y yo, empezando el proyecto, que dijimos ya, bueno, ya teníamos programado ir a terreno, medir los rasgos funcionales, pero igual, sabiendo que había mucha información en la literatura, dijimos ya, ¿por qué no empezamos a revisar qué hay y hasta dónde podemos llegar con esta iniciativa? Siguiente, Rodrigo. Y entonces ya después de 4 años más o menos de trabajo, o sea, empezamos compilando esta información con varios asistentes de investigación, estudiantes, tesistas, etcétera. Llegamos al punto de que ya contábamos con mucha información. Decidimos publicar la información como un artículo científico primero, y después en colaboración con el DO empezamos a crear una plataforma interactiva y atractiva para el público un poco más amplio, ¿no? Porque más allá de mi pequeño mundo de ecología, hay más gente interesada en la flora nativa por distintas razones, que pueden ser paisajistas, pueden ser gente que trabaja en, ¿cómo se llaman? Perdón, los informes de impacto ambiental, etcétera. O sea que hay diferentes ámbitos en el público o en sectores chilenos que tienen interés en esta información, y en vez de pasar horas y horas buscando la información, ahora se puede encontrar mucha información para casi 700 especies arbóreas y arbustivas del país. Siguiente, Rodrigo. Ya. Entonces, nosotros desarrollamos la plataforma desde un principio con los principios FAIR, o sea que la idea era transparentar desde que bajamos los datos hasta que hicimos la plataforma, toda la información. Entonces, los 26.000 registros de brascos y sus especies están disponibles a través de un repositorio GitHub que es abierto, y tenemos información de 718 especies y 23 brascos. Y esta información, o sea que uno puede ver desde que terminamos más o menos con la base de datos en Excel hasta que pulimos todo y terminamos con una lista de cada rasgo para cada especie. Siguiente diapo, por favor, Rodrigo. Y entonces acá pueden ver, ¿no?, que empezamos con esta publicación en una revista internacional, donde uno también puede encontrar esta información por GitHub y también por Zenodo. La gracia que tiene esta plataforma es que nos permite actualizar la información de manera que vamos integrando más. Entonces, el Brascos CL 2.0 está casi lista para un segundo lanzamiento, ojalá este año, pero mientras tanto podemos ir trabajando en los datos que hay hasta que publiquemos una segunda versión. Siguiente, Rodrigo.
Y ya para que vean un poco la gracia del esfuerzo, acá en naranja tenemos la cobertura de especies como rasgos funcionales para 5 rasgos importantes. Y antes era muy baja la cobertura y a través de la primera versión de RASCO-CL hemos aumentado de manera significativa la cobertura que hay y eso nos permite entender mejor el papel de estas especies leñosas en los ecosistemas chilenos. Siguiente, Rodrigo. Y entonces ya como por primera vez podemos mapear en el espacio cómo cambia la altura máxima de los bosques. Podemos ver un patrón, me imagino, intuitivo para los que conocen el país, que los bosques del sur tienen mayor altura que los bosques de Chile central, pero ya para otros rasgos funcionales como peso de semilla, dispersión biótica o el margen de la hoja, podemos graficar bueno, como pueden ver, a nivel regional, esta variación por primera vez. Siguiente, Rodrigo. Y bueno, esta base de datos también nos permite abordar preguntas nuevas para la ecología en Chile. Por ejemplo, podemos preguntar o indagar la importancia de estas interacciones bióticas, o sea, plantas y animales, plantas y polinizadores, y cuantificar qué tan importantes son estas interacciones para los ecosistemas a nivel nacional. Siguiente, Rodrigo. Y acá podemos ver un análisis muy inicial abordando esta misma pregunta. O sea que podemos ver que estas son las especies que dependen de interacciones bióticas, tanto por dispersión de semillas como por polinización. Y bueno, o sea que ahí podemos ver que ecosistemas que dependen mucho de dispersión en general están hacia el norte del país, mientras los ecosistemas que dependen más de polinización biótica la instrucción es un poco diferente, pero que eso nos permite ver no solamente la importancia bueno, de plantas en este caso, pero también la importancia de sus interacciones con otros grupos taxonómicos como abejas, como aves, que son fundamentales para la persistencia de estos ecosistemas en Chile. Siguiente, Rodrigo. Entonces ya a través, bueno, o sea que la idea de demostrar la última diapositiva era como para conversar un poco de cómo podemos apalancar una base de datos para hacer algo nuevo. Que en general cuando en el mundo científico ya cuando publicamos un artículo, chao pescado, no lo vemos más, pero en este caso podemos apalancar esa información para crear una iniciativa nueva con científicos afines, ¿no? O sea, en este caso hemos empezado a colaborar mucho con el Centro del Instituto de Ecología y Biodiversidad, el IEB, para esta siguiente fase de la base de datos. Este modelo, o sea que la idea es que cambiamos un poco, damos una vuelta al modelo científico acá en Chile, de un modelo desarticulado con pocas conexiones entre las instituciones que en general dependen de los recursos del gobierno, de las universidades para generar, no para generar información nueva, sino como para hacer ciencia, yo diría más bien como descriptiva en el fondo, porque no hay instancias que permiten que tenemos la información por un lado y también como el tiempo y el espacio para generar preguntas nuevas para distintas áreas de investigación. Y entonces en ese caso de rasgos, ya el Data Observatory funciona como un nexo que permite articular estas conexiones entre universidades, entre otros centros de excelencia, pero también otros sectores, ¿no? Podemos colaborar con universidades internacionales, con ONG y también el sector privado en algunos casos. Y a través del Data Observatory podemos empezar a soñar en hacer algo nuevo con RASCO-CL que no hubiera sido posible sin esta colaboración. Pero que creo que igual sirve como un buen modo de ejemplo para otros proyectos, para otras áreas de investigación, porque
termina siendo, gracias Rodrigo, ya me está leyendo el cerebro, me preocupa. Em, pero que este nuevo modelo de ciencia nueva termina siendo más proactiva, ¿no? O sea, que nos permite abordar preguntas de investigación transversales con grandes compilaciones de datos transversales en el caso de que nos reúne a científicos de diferentes áreas y que nos permite usar nuevas técnicas de síntesis como metaanálisis, como mapeos sistemáticos y bibliométricos para encontrar primero, por un lado, qué es lo que sabemos, también qué es lo que no sabemos de un área para identificar áreas prioritarias de investigación que son transversales, que son desafíos a nivel de sociedad. Y el otro componente súper importante de esta ciencia nueva es trabajar en equipo. O sea que en vez de trabajar con jerarquías viejas, homogenizar un poco la jerarquía para integrar de forma un poco más democrática, no solamente expertos de diferentes disciplinas, pero también nuestro famoso capital humano en diferentes niveles, ¿no? Como postdoctorantes, estudiantes de posgrado, tesistas de pregrado también. Y en este caso del Brascos, igual dependemos harto del know-how del Data Observatory, o sea, los ingenieros y científicos de datos que nos permiten compilar esta información, que nos permiten vincular estos resultados con el público y hasta analizar los datos de otra forma. Entonces, eso fue lo que yo tenía pensado y bueno, la idea fue que Muchas hablaran gracias, rápido. Dylan. Muchas gracias a Dylan, a Rodrigo. Pudimos ver primero un overview, ¿no es cierto?, de lo que hace el Data Observatory, del gran catálogo de datos que tiene, y luego pudimos ver el ejemplo de Dylan, ¿no es cierto?, cómo a través del Data Observatory pudo ampliar, ¿no es cierto?, la captura de datos y la disponibilidad de esos datos para hacer más investigación. Te quería preguntar, Rodrigo, desde la perspectiva del investigador, ¿cómo se puede interactuar con el Data Observatory? Vemos dos grandes formas, como en grandes rasgos, ¿no? Una es a través del acceso, o sea, poder acceder al catálogo de datos que ustedes tienen datos, muchos datos ecológicos, astronómicos, de observación de la Tierra, de logística, ¿no es cierto? Pero por otra parte también hemos conversado nosotros que existe la posibilidad de generar nuevos proyectos donde un investigador pueda tener sus datos, como en el caso de Dylan, ¿no es cierto?, que trabaja con ustedes para poder generar esta base de datos y ponerla a disposición del público. ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco cuál es el mecanismo, el tema de financiamiento y cómo se vinculan los investigadores con el Data Observatory. Ya, súper buena pregunta, Carolina. Bueno, el DO se financia en un 85% por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En cuanto a lo que son recursos, también hay un aporte pecuniario que hace la Universidad Adolfo Ibáñez, pero también disponemos de capacidades científicas de académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez y también de profesionales investigadores externos. Amazon también provee una cierta cantidad de créditos que consisten en almacenamiento, procesamiento de distinto tipo, que le otorgan al DO esta agilidad en análisis de datos, la disposición de datos y el poder acceder a grandes cantidades de petabytes o terabytes en forma más simplificada, ya que esta información se concentra en la nube. Eso como primera parte de la respuesta. Ahora, ¿cómo podemos trabajar? Bueno, el Data Observatory es una institución que está abierta a que participen universidades, que participen facultades a través de proyectos. Nosotros nos hemos adjudicado fondos públicos con la Universidad Católica del Norte, por ejemplo, con el Instituto SECOS, la plataforma Rasgos que mencionó también Dylan, es una plataforma que se desarrolló en conjunto con participación del Instituto de Ecología y Biodiversidad, el IEB. Por tanto, no existe una barrera que pueda significar poder trabajar con el Data Observatory. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Poder tener una capacidad de investigación multidisciplinaria que convoque a universidades. Este no es un centro, como les dije, o de Amazon
de una universidad, sino que todo lo contrario, está abierto a que otras universidades e investigadores se vayan sumando a él. Por tanto, cualquier persona que tenga interés nos puede escribir y podemos empezar ya a trabajar. Lo importante, creo, es mostrar lo que estamos haciendo, si es de interés de algún investigador, si algún investigador tiene una base de datos, y no solamente ese puede ser el punto de partida, sino que quiere acceder a alguna base de datos donde nosotros podamos tener acceso, bueno, también trabajar con esa información. Así que siempre todas las puertas abiertas a trabajar con el DEO. Gracias, Rodrigo. No sé si hay alguna pregunta de los participantes. Pueden levantar la mano, hacerla directamente o pueden escribirla en el chat. Pero mientras esperamos, si es que hay alguien que quiera preguntar algo, yo te quería preguntar respecto al área de las ciencias sociales. Hemos visto que la mayoría de las bases de datos que se ven en la página, ¿no es cierto?, son más bien de las ciencias naturales y quizás ingeniería o astronomía, ¿no? Pero ¿tienen algún proyecto con las ciencias sociales? Me imagino que es más complejo por el tema de la sensibilidad de los datos y si Sí. están abiertos a eso también. Sí, bueno, a ver, estamos abiertos. Por regla general, el Data Observatory no puede tratar datos de carácter personal, salvo cuando una institución de gobierno, una institución pública, le encargue ese trabajo al DO y sea parte de su objetivo institucional. Por tanto, se ha trabajado en la historia del DO con el Ministerio de Salud. El Data Observatory desarrolló la plataforma nacional del COVID-19, donde sí hubo un trabajo en materia de datos personales en esa época, y o tratando datos de manera estadística, sí accedemos a las bases de datos que tiene el Departamento de Estadística e Información del Ministerio de Salud para poder generar ciertos dashboards que nos permitan ver dentro de un proyecto que es de salud mental la necesidad de atención en esa área en general, pero son datos estadísticos. También en el caso de nuestro convenio con el CERNAC, podemos también hacernos parte de lo que es reclamos que hacen las personas frente a incumplimientos o abusos, lisa y llanamente, por parte de algunos proveedores en distintas materias, en distintas áreas. Estamos súper abiertos a trabajar con distintas bases de datos, siempre y cuando cumplamos con estas máximas que son las que a nosotros por lo menos nos rigen y queremos que se mantengan así. Pero siempre dispuestos a poder entrar en lo que pueden ser temáticas como la educación o también lo que hablábamos de los fenómenos de migración, por ejemplo, u otros fenómenos que pueden incidir directamente en el país y que a través del estudio, de la ciencia y de los datos podríamos significar un impacto positivo al país. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta? No sé si no estoy viendo todas las preguntas, pero si no... aquí llegó una pregunta de Sofía. Dice, ¿tienen datos de los alimentos procesados que se comercializan en el país? Por ejemplo, ingredientes, nutrientes, precios, información, o sea, precios, formatos, etcétera. Mira, no, pero tengo que comentar esto. El DEO es una institución joven, una institución que si bien nace el año 2020, parte con pandemia. Y estuvo un poco, como todo, estuvo un poco estancada y desde el 2022 a la fecha hemos estado vinculándonos con distintos servicios públicos, de tal forma de cada servicio público no puede llegar y disponer de su información. Por tanto, tenemos que pasar por un convenio que tiene que ser tramitado, etcétera, con las normativas aplicables al sector público y por tanto eso demora un poco, pero la idea es poder tener un catálogo bastante extenso en materia de datos, sin perjuicio de, como les decía, que estamos trabajando para poder cosechar datos de otros repositorios. Gracias. Dylan, ¿quieres decir algo? Sí, solo era como para agregar un granito de arena ahí, que por ejemplo, tenemos un nuevo integrante al Data Observatory, Cristóbal Galván, que trabaja con contaminantes en el medio ambiente, o sea que eso va un poquito en la línea de alimentos, pero que hay
una base de datos de, no recuerdo ahora el ministerio encargado, pero de contaminación en las distintas caletas a nivel chileno. Y eso, la idea es que primero estamos recién partiendo con el proyecto, pero es que es un ejemplo de cómo podemos articular algo en esa línea. O sea, como que si usted conoce de dónde esa información podría estar, una forma de abordar la pregunta o abordar la problemática sería como conversando con nosotros lo evaluamos, no solamente como de que sí hay tiempo y plata, pero sino también como desde una perspectiva como más de investigación. Y si la evaluación es positiva, se empieza a armar no solamente como los datos, pero también como las proyecciones a futuro, como qué queremos hacer con esta información. Si tiene como una índole más como de divulgación o más investigación, son dos decisiones que tocaría tomar, pero así sería, o sea, como que igual no podemos generar datos nuevos donde no hay, pero que si bien hay datos existentes, pero poco accesibles por distintas razones, no, podemos ayudar con eso. A lo que me refiero es que en muchos casos los datos en Chile están, pero que no están accesibles. O sea, que en el caso que mencioné de Cristóbal, están en archivos de Excel desde el 2004, 2003. Son muy buenos datos en teoría, pero es que no han sido compilados y entonces no, el mismo ministerio no sabe bien si el monitoreo que hace está bien hecho. Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que dar en ese caso es integrar los datos que hay para primero evaluar si a través de las distintas licitaciones que se han hecho el monitoreo de la misma forma, ¿no? De los últimos 20 años. Y solamente ahí en ese caso podemos percatar si vale la pena sí o no de evaluar cómo la contaminación en la caleta ha venido cambiando con el tiempo. Y entonces este es como otro ejemplo de cómo los datos del DO podrían ser útiles no solamente para la investigación, sino como para darles retroalimentación al sector público que por bien o mal no tiene la capacidad técnica en muchos casos de hacer ese tipo de evaluación. Muchas gracias, Dylan. Muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Sofía, por tu pregunta. Quiero dejarlos a todos invitados a visitar la página del Data Observatory, dataobservatory.net, ¿no es cierto? Y también contarles que desde la biblioteca estamos trabajando con el Data Observatory en el proyecto de Ciencia Abierta y estamos trabajando también en la instalación de un repositorio de datos y esperamos poder colaborar junto al Data Observatory en más proyectos, así que todos los investigadores están invitados a contactarnos, ponerse en contacto si tienen ideas o necesidades respecto al tema de datos para que las podamos canalizar y multiplicar los esfuerzos a través del trabajo del Data Observatory. Bien, no sé si quieres decir algo, una palabra de cierre, Rodrigo, y con eso ya cerramos. Sí, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de poder exponer lo que es el Data Observatory y su quehacer, y también desde un punto de vista más técnico esta vez, con Dylan presente, agradecerle a Dylan. Y también a ustedes, Carolina, a Ingrid, a Axel y a Max, que los veo acá. No sé si hay más parte del equipo de la biblioteca, pero agradecerles también su participación y potenciar, creo, la ciencia en Chile a través de este ecosistema abierto. Es una muy buena opción porque, como lo mostró Dylan, exponencialmente empieza a crecer la gestión del conocimiento. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Rodrigo, gracias, Dylan, y gracias a todos los asistentes. Que estén bien. Adiós.